llorando ante la tumba de su esposa. Lo que sucedió. Después lo cambió todo. Jonathan Hall estaba de pie ante la tumba de su esposa Margaret, abrumado por un dolor que nunca parecía desvanecerse. Cada año, en el aniversario de su fallecimiento, sentía el mismo vacío, perdido en recuerdos y arrepentimiento. Mientras colocaba flores en la lápida, algo inesperado llamó su atención. Una joven sentada cerca, llorando suavemente. Se acercó a ella, notando su delantal desgastado, y supo que era Emily, una amiga de la infancia de su esposa. No se habían visto en años, pero Margaret siempre había hablado con cariño de ella. Emily estaba de luto no solo por la pérdida de una amiga, sino por la vida que una vez compartieron. Sin pensarlo, Jonathan se sentó a su lado. El silencio entre ellos lo decía todo. Fue la mejor amiga que he tenido, susurró Emily con voz temblorosa. Jonathan sintió una extraña conexión con esta desconocida. Alguien que, como él, estaba de luto por Margaret. No me imagino por lo que estás pasando, dijo Jonathan, ofreciéndole su pañuelo. Pero no estás sola. Mientras Emily lo aceptaba, Jonathan se dio cuenta de que, a través de su pérdida compartida, habían encontrado un vínculo inesperado, uno que cambiaría sus vidas para siempre. El aire estaba quieto mientras caminaban hacia el café cercano. Jonathan, un hombre acostumbrado al poder y la riqueza, se encontraba caminando en silencio junto a una joven cuya vida parecía contrastar marcadamente con la suya. Emily tenía los hombros hundidos, los ojos enrojecidos por el llanto, y aún así caminaba con una fuerza silenciosa que hizo que Jonathan se detuviera. Entraron en el café, cálido y tenuemente iluminado. Jonathan les indicó que se sentaran junto a la ventana, donde un suave rayo de sol se filtraba a través de las cortinas, creando una atmósfera de paz. Emily dudó antes de sentarse frente a él, claramente insegura sobre el siguiente paso. Jonathan, habitualmente decidido en todos los aspectos de su vida, no sabía cómo proceder en esta delicada situación. Nunca había sido de charlas triviales, y sin embargo, algo le decía que este momento merecía algo más. ¿Conociste a Margaret de joven?, preguntó Jonathan, con la voz más suave de lo habitual. Emily asintió lentamente. Sí, éramos inseparables. Crecí con ella, pasé muchos veranos en casa de su familia. Pero a medida que crecimos, la vida cambió y perdimos el contacto. Ni siquiera sabía que se había casado. No tenía ni idea de que se había ido. Jonathan sintió una punzada en el pecho. Margaret siempre había sido una luz en su vida, su bondad brillando a través de los años. Escuchar a Emily hablar de ella con tanto cariño le despertó viejos recuerdos. Recuerdos de una mujer a la que una vez conoció íntimamente. Una mujer que había pasado sus últimos días trabajando incansablemente para ayudar a los demás, incluso cuando Jonathan estaba demasiado ocupado con sus negocios como para darse cuenta. El peso del arrepentimiento lo oprimía. Pero había algo en Emily que le reconfortaba. Nunca pude despedirme, continuó Emily con la voz cargada de emoción. No pude agradecerle todo lo que hizo por mí, por creer en mí cuando nadie más lo hizo. Jonathan la observó atentamente, con una mezcla de tristeza y admiración en los ojos. Había una crudeza en la voz de Emily que lo impactó. No solo estaba de luto por la muerte de Margaret. Estaba de luto por las oportunidades perdidas, las conexiones perdidas y una vida que había quedado atrás con el paso del tiempo y la distancia. Siento mucho tu pérdida, dijo Jonathan en voz baja, con la mirada suavizada. No me había dado cuenta de lo mucho que significaba para ti. Emily se secó una lágrima de la mejilla, evitando su mirada por un momento. Ella lo era todo. Y cuando vi su lápida, todos esos años de preguntarme qué había pasado volvieron de golpe. Nunca pensé que estaría aquí llorando ante su tumba, sintiendo que había perdido una parte de mí. Jonathan se removió incómodo en su asiento. Su mente daba vueltas, abrumado por la necesidad de arreglar las cosas,
no solo por él, sino también por Emily. No sabía que la había llevado a ese punto de su vida, pero había una sensación de urgencia en sus pensamientos. Margaret siempre había creído en las segundas oportunidades, en ayudar a los demás. ¿Y si esta era una de esas oportunidades? No puedo traerla de vuelta, dijo Jonathan en voz baja. Pero puedo ayudarte. Has pasado por mucho. Lo veo. Sé que no es mucho, pero me gustaría ayudarte a recuperarte. Te ofrezco una oportunidad si la quieres. Un trabajo en mi empresa, un nuevo comienzo. Emily parpadeó, sorprendida por sus palabras. No se esperaba esto, y mucho menos de un hombre que acababa de perder a su esposa. Sus ojos escrutaron su rostro, sin saber si se trataba de algún tipo de caridad o si lo decía en serio. ¿Por qué querrías ayudarme?, preguntó con voz temblorosa. No tengo nada que ofrecer a cambio. Solo soy una camarera, nada especial. Jonathan la miró con una leve sonrisa en los labios. Te equivocas. Eres mucho más que una camarera. Tienes fuerza, y eso es algo que nos vendría bien. Veo eso en ti. No se trata de lo que puedas darme. Se trata de darte una oportunidad. Emily guardó silencio un momento, sin saber cómo procesar su preocupación. Había pasado gran parte de su vida sintiéndose invisible, trabajando duro para llegar a fin de mes, siempre ignorada, siempre descartada. Pero esto era diferente. Era una oportunidad, un salvavidas inesperado. ¿Por qué ahora?, preguntó Emily en voz baja. ¿Por qué? Después de todo. Jonathan se recostó en su silla, con la mirada pensativa. Porque Margaret creía en las segundas oportunidades. Solía decir que nadie nos abandona del todo si mantenemos vivo su recuerdo. Creo que esto es lo que ella hubiera querido que te ayudara. Había una sensación de cierre no solo para él, sino también para Emily. Su oferta no se trataba solo de un trabajo o dinero. Se trataba de sanar las heridas que ambos llevaban. Se trataba de honrar la memoria de Margaret y darle a Emily la oportunidad de reconstruir su vida. Emily asintió lentamente, mientras el peso de su propio dolor se aliviaba poco a poco. Podía sentirlo, el cambio, la posibilidad de algo mejor. Este no era el final. Era un nuevo comienzo. Al levantarse para salir del café, Jonathan sintió que algo se agitaba en su interior. No se trataba solo de negocios. No se trataba solo del pasado. Se trataba del presente y de lo que ambos podían hacer para seguir adelante. Gracias, dijo Emily en voz baja, mirándolo con gratitud. Nunca esperé esto. No sé qué decir. No tienes que decir nada, respondió Jonathan con voz firme. Solo arriésgate. Estaré ahí para ayudarte. Salieron al aire fresco, y el mundo pareció abrirse ante ellos. Jonathan había venido a visitar la tumba de Margaret. Pero ahora, de pie junto a Emily, se dio cuenta de que lo que había encontrado no era solo el fantasma de su esposa. Había encontrado una nueva conexión, un nuevo propósito, una oportunidad para enmendar las cosas, para sanar viejas heridas y quizás para honrar el legado de Margaret de una manera inesperada. Las siguientes semanas transcurrieron como un borrón para Emily. Al principio, se sintió abrumada por el repentino cambio en su vida. La oferta de Jonathan le había parecido una esperanza fugaz, algo que llegó con demasiada facilidad e inesperadamente. Había pasado tantos años luchando por sobrevivir, convencida de que una vida de trabajo duro en un pequeño restaurante era su destino. Pero ahora se encontraba en el umbral de algo mucho más grande. La empresa de Jonathan, una prestigiosa firma conocida por su filantropía y alcance global, le parecía un mundo completamente ajeno. Las oficinas eran elegantes, el personal vestía impecablemente y las expectativas parecían casi imposibles. Se preguntaba si encajaba. ¿Podría una camarera, alguien sin educación formal ni contactos, realmente marcar la diferencia allí? Pero cada vez que dudaba de sí misma, pensaba en Margaret. Pensaba en cómo Margaret siempre le había dicho que el mundo no era tan frío como parecía. La gente es más que sus circunstancias, le había dicho.
¿Y tú, Emily, tienes algo especial? Margaret siempre había creído en ella, incluso cuando Emily no creía en sí misma. Jonathan había cumplido su palabra. La guió a través de los primeros días con paciencia, presentándola a su equipo y enseñándole los entresijos. El trabajo no era glamuroso. Empezaba en un modesto puesto administrativo, pero era un comienzo. Se sentía como pez fuera del agua, y sin embargo, había algo en el que la impulsaba a intentarlo. La gente que la rodeaba la trataba con una amabilidad inesperada. Nadie la menospreciaba por su pasado. Una tarde, mientras Emily terminaba unos trámites, Jonathan la llamó a la oficina. Llamó suavemente a la puerta antes de entrar. Emily, pasa, dijo Jonathan con voz cálida. Le indicó que se sentara. ¿Cómo te sientes? Acomodándote. Emily asintió, aunque todavía sentía que estaba a flote. Ha sido mucho que asimilar, pero lo estoy logrando. Jonathan sonrió, con una profunda comprensión en sus ojos. Lo estás haciendo bien, y estamos agradecidos de tenerte aquí. Sé que todo esto es nuevo, pero he visto tu ética de trabajo, y eso es todo lo que importa. Sigue esforzándote. Eres capaz de más de lo que crees. Fueron momentos como estos los que hicieron que Emily cuestionara sus dudas. Ya no era solo una camarera. Era alguien con un propósito, alguien que podía contribuir de manera significativa. Sin embargo, incluso cuando las cosas parecían mejorar, Emily podía sentir el peso de su pasado apoderándose de ella. Tenía un exnovio abusivo, Marcus, que se negaba a dejar atrás su relación. Había formado parte de su vida durante años, y aunque habían roto, él seguía encontrando maneras de manipularla y controlarla. Emily había intentado escapar de él, pero él siempre encontraba la manera de volver a su vida. Las llamadas, los mensajes, todo empezó a sentirse asfixiante de nuevo. Una noche, al terminar su turno, su teléfono vibró con un mensaje de Marcus. Le temblaban las manos al leer las palabras, cada una como una daga en el pecho. Él amenazaba con aparecer en su trabajo para asegurarse de que supiera que no había terminado con ella. La quería de vuelta. El peso de sus palabras persistía en su mente, amenazando con aplastar su determinación. Sabía que tenía que tomar una decisión. No podía seguir huyendo de él para siempre. Pero Emily no estaba lista para renunciar a la vida que estaba empezando a construir. No podía dejar que Marcus la arrastrara de vuelta a la oscuridad de la que acababa de escapar. Al día siguiente, cuando Emily llegó a la oficina, Jonathan notó que algo no encajaba. Estaba más callada que de costumbre, con la mirada perdida, una opresión en los hombros que no había sentido antes. Él notó su incomodidad, pero no la presionó. En cambio, esperó a que estuvieran solos más tarde. Emily, pareces un poco rara hoy, dijo Jonathan con suavidad. ¿Está todo bien? Emily dudó, con la mirada fija en sus manos sobre el regazo. Quería contarle sobre Marcus, sobre el desgaste emocional que le estaba causando, pero se sentía avergonzada. ¿Cómo podía explicarle el desastre que era su vida a alguien como Jonathan? Él lo tenía todo: éxito, respeto, seguridad. ¿Qué podría entender él de sus dificultades? Pero mientras Jonathan la miraba con esos ojos pacientes, sintió un destello de confianza. Por primera vez en mucho tiempo, consideró que tal vez no tenía que llevar esta carga sola. Ha vuelto, dijo Emily en voz baja, apenas un susurro. El rostro de Jonathan se suavizó y, por un instante, hubo una profunda comprensión entre ellos. Marcus, dijo, asintiendo lentamente. Ya veo. Emily asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Siempre está ahí, en segundo plano. No sé cómo alejarme de él. Me temo que si dejo de contestar sus llamadas, aparecerá por aquí. Él sabe del trabajo. Lo sabe todo. Jonathan se inclinó hacia adelante, con la voz firme, pero llena de preocupación. Emily, sé que no es fácil. No tienes que luchar contra esto sola.
Encontraremos la manera de asegurarnos de que estés a salvo. Nadie debería sentir miedo. Las palabras de consuelo la impactaron como una bomba. Durante mucho tiempo, había sentido que no había salida. Pero ahora se daba cuenta de que había gente que se preocupaba, gente dispuesta a apoyarla para ayudarla a encontrar la fuerza para recuperar su vida. Gracias, susurró Emily, con la voz cargada de emoción. La mirada de Jonathan se suavizó aún más y le puso una mano en el hombro. No necesitas agradecerme. Ahora somos un equipo. Comprender que no tenía que enfrentar esta lucha sola fue reconfortante y empoderante. Sintió una chispa de esperanza, una luz que atravesaba la oscuridad. No estaba segura de cómo resultaría todo, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía una oportunidad. Con el paso de los días, Emily se sintió más decidida a tomar las riendas de su futuro. Con el apoyo de Jonathan, comenzó a tomar medidas para alejar a Marcus de su vida para siempre. Pero en el fondo, sabía que siempre habría desafíos por delante. Empezaba a creer, sin embargo, que por muy difíciles que se pusieran las cosas, era más fuerte de lo que jamás había imaginado. Pero justo cuando creía que las cosas mejoraban, la situación dio un giro inesperado. Los días parecían alargarse mientras Emily seguía lidiando con el delicado equilibrio entre el trabajo y su agitación personal. Aunque sentía una creciente sensación de empoderamiento en su trabajo, el peso de la presencia de Marcus en su vida seguía pesando sobre ella. Cada llamada, cada mensaje inesperado, le provocaba una punzada de ansiedad. La tensión en el pecho era constante, como un nudo apretado que se negaba a soltarse. Una mañana, justo cuando se preparaba para su turno, recibió otro mensaje de Marcus. Esta vez era diferente, sin amenazas, sin palabras de enojo. En cambio, el mensaje fue breve, casi casual. Estaré en el restaurante hoy. Necesitamos hablar. Un escalofrío recorrió la espalda de Emily mientras releía las palabras una y otra vez, con la mente acelerada. Había estado intentando evitarlo, mantenerlo a distancia, pero ahora él la obligaba a una confrontación para la que no estaba preparada. Siempre se le había dado bien sacarla de quicio, haciéndola sentir que no tenía más opción que escucharlo. No tenía ni idea de qué haría a continuación, pero sentía el pánico familiar creciendo en su pecho. A medida que pasaban las horas, la ansiedad no hacía más que aumentar. Emily tenía una profunda sensación de pavor en la boca del estómago. No le había contado a Jonathan sobre el último mensaje. No quería preocuparlo más, sobre todo cuando todo parecía ir tan bien con el trabajo. Pero al mismo tiempo, sabía que ya no podía con esto sola. Había intentado durante años mantener ocultos sus problemas, pero el peso de todo aquello empezaba a pasarle factura. Jonathan la esperaba en la sala de descanso del personal cuando llegó. Su tranquila presencia la tranquilizó de inmediato. Su amable sonrisa era lo único que parecía tranquilizarla en medio de la tormenta que se arremolinaba en su interior. Pero en cuanto sus miradas se cruzaron, notó el cambio en su comportamiento, la tensión en su postura, la mirada distante en sus ojos. Emily, dijo Jonathan en voz baja, con la voz llena de preocupación. ¿Qué pasa? Hoy no estás tú misma. Emily tragó saliva con dificultad, luchando contra el nudo en la garganta. No quería agobiarlo con sus problemas. Sobre todo cuando estaba tan ocupado dirigiendo la empresa. Pero al mirarlo a los ojos, no vio nada más que amabilidad. Nada más que la presencia constante de alguien que realmente se preocupaba. Entonces se dio cuenta de que quizá era hora de dejar de esconderse. Hoy recibí un mensaje de Marcus, dijo con voz temblorosa. Viene al restaurante. Dice que tenemos que hablar. La expresión de Jonathan se ensombreció. Su calma habitual dio paso a una sensación de urgencia. ¿Le has contado a la policía? Emily negó con la cabeza, sintiendo una oleada de culpa. No, no quería empeorarlo. Pensé que si lo ignoraba, simplemente se iría. Pero ahora no sé qué hacer. Jonathan se levantó de su silla y caminó hacia ella con determinación.
No tienes que afrontar esto sola. Ahora tienes gente que se preocupa por ti. Yo, la gente de esta empresa, lo solucionaremos. Por primera vez en mucho tiempo, Emily sintió un rayo de esperanza. Las palabras de Jonathan fueron más que un simple consuelo. Fueron un salvavidas. No estaba sola. Ya no tenía que cargar sola con el peso de su pasado. No voy a dejar que te haga daño, dijo Jonathan con firmeza. Nos aseguraremos de que sepa que ya no tiene ningún poder sobre ti. Pero justo cuando Jonathan dijo esas palabras, el teléfono de Emily volvió a sonar. Esta vez era una llamada. Su corazón se aceleró al ver el número familiar en la pantalla. Es él, susurró, con la mano temblorosa al responder. Emily, la voz de Marcus llegó a través del teléfono, fría y exigente. Estoy afuera del restaurante. Necesitamos hablar ahora. Jonathan se acercó un paso más, con la mirada fija en Emily. No tienes que pasar por esto sola. Estaré ahí contigo. La decisión se tomó en ese momento. Emily no iba a dejar que Marcus la controlara por más tiempo. No iba a esconderse ni a acobardarse. Ahora era más fuerte que eso. Se puso de pie, reuniendo el coraje para enfrentarlo, para enfrentar su pasado. Ya no te tengo miedo, Marcus, dijo con voz firme e inquebrantable. Esto termina hoy. Al salir de la sala de descanso, con Jonathan a su lado, Emily sintió una oleada de determinación que no había sentido en años. Por primera vez en su vida, no huía del dolor. Lo enfrentaba de frente. Y con el apoyo de Jonathan, supo que podía tomar las riendas de su futuro. Cuando llegaron a la entrada del restaurante, Marcus los esperaba afuera, apoyado en su auto. Su fría mirada se fijó en la de Emily mientras se acercaba. Pero esta vez no había miedo en su corazón, solo determinación. ¿Qué quieres, Marcus?, preguntó con voz firme. Él sonrió con suficiencia, con toda su arrogancia habitual. Solo quiero hablar. Tenemos que arreglar las cosas, Emily. No puedes seguir huyendo de mí. Jonathan dio un paso al frente, de pie junto a Emily. Ya no huye, Marcus, dijo con voz tranquila pero firme. Y no te debe nada. Tienes que irte. Los ojos de Marcus se posaron en Jonathan y por un momento hubo un destello de reconocimiento, pero no duró. Marcus hizo una mueca de desprecio y dio media vuelta, marchándose sin decir ni una palabra más. Emily se quedó allí viéndolo irse. Por primera vez en años, el peso que había cargado durante tanto tiempo pareció disiparse. La oscuridad, el miedo, la vergüenza, todo comenzaba a desvanecerse. Y en su lugar, una sensación de libertad que no había conocido en años. Jonathan le puso una mano en el hombro, ofreciéndole una silenciosa seguridad que lo decía todo. Ahora eres libre, dijo en voz baja. Los siguientes días fueron un borrón para Emily. El alivio que sintió tras enfrentarse a Marcus fue abrumador, pero vino acompañado de una mezcla de emociones. Estaba tan acostumbrada a vivir con miedo que ahora, sin la ansiedad constante que nublaba sus pensamientos, todo se sentía extrañamente tranquilo. Se encontró reflexionando sobre lo que Jonathan había dicho que finalmente era libre. Y era cierto. La carga que había pesado tanto sobre sus hombros durante tanto tiempo finalmente había desaparecido. Pero con esa libertad llegó una profunda sensación de incertidumbre. ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? El trabajo en la empresa de Jonathan había sido un salvavidas. Pero Emily no solo estaba agradecida por la oportunidad. Estaba empezando a creer en sí misma de nuevo. Empezó a pasar las noches estudiando, aprendiendo todo lo que podía sobre el mundo empresarial. Estaba decidida, ya no estaba dispuesta a dejar que su pasado la definiera. Jonathan había cumplido su palabra. Le ofreció más responsabilidades en el trabajo, dándole la oportunidad de demostrar su valía. Ya no era solo la camarera que se había topado con el mundo de los ejecutivos de alto nivel. Era Emily, alguien con potencial y la determinación de triunfar. Una noche,
mientras estaba sentada en su apartamento revisando los informes que Jonathan le había confiado con. Su teléfono vibró. Era un mensaje de su madre. Emily, sé que ha pasado tiempo, pero iré a verte. Mañana. Necesito hablar. A Emily se le encogió el estómago al oír el mensaje. No había hablado con su madre en más de 2 años. Su relación había sido tensa desde que pudo. Recuerdo, llena de malentendidos, discusiones y una profunda sensación de abandono. La idea de volver a enfrentarse a su madre le provocaba una mezcla de resentimiento, miedo y confusión. Pero ella había cambiado. No era la misma mujer que había vivido a la sombra de las duras palabras y el abandono de su madre. Emily había luchado con demasiada fuerza para no dejar que su pasado la hundiera de nuevo. Aún así, no podía evitar la sensación de que este encuentro podría ser la última pieza de su rompecabezas emocional. Tenía que afrontarlo, igual que se había enfrentado a Marcus. No podía seguir huyendo de su familia. Al día siguiente, su madre llegó a su apartamento, con una presencia tan imponente como siempre. Habían pasado años desde la última vez que habían hablado, pero Emily aún sentía el peso del juicio de su madre, incluso antes de que sonara el timbre. Cuando Emily abrió la puerta, su madre estaba allí, vestida con la misma ropa conservadora que recordaba de su infancia. Era mayor, pero su expresión severa no había cambiado. No sonrió. En cambio, entró con una silenciosa sensación de autoridad, como si aún tuviera poder sobre el lugar. Emily, dijo su madre con una cortesía fría, casi forzada. Me alegra verte. Emily no pudo evitar notar lo distante que parecía su madre. Los años de silencio habían dejado un abismo entre ellas, uno que ningún tiempo podría salvar fácilmente. Pero Emily estaba decidida a intentarlo. Ya no era esa niña asustada, incapaz de defenderse. Se había vuelto más fuerte, más resiliente. Me alegra que estés aquí, respondió Emily, aunque su voz tembló ligeramente. He cambiado mucho desde la última vez que hablamos. Los ojos de su madre brillaron con algo. Culpabilidad quizás, pero rápidamente la disimuló con una expresión estoica. Lo sé. He estado al tanto de tu trabajo en la empresa de Jonathan. Te ha ido bien, pero no estoy aquí por eso. Emily se preparó. Sabía que esta conversación no iba a ser fácil, pero ya no tenía miedo. Lo siento, Emily, dijo su madre en voz baja, con un deje de arrepentimiento. Por todo. Nunca debí haberte tratado como lo hice. Sé que no fui la madre que necesitabas, y por eso, lo siento. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, inesperadas y pesadas. Emily sintió que su corazón se aceleraba, una mezcla de incredulidad y alivio le inundaba el pecho. Siempre había querido escuchar esas palabras, pero no esperaba que vinieran de su madre. La mirada de su madre se suavizó. Sé que no puedo cambiar el pasado, pero quiero intentarlo si me lo permites. Las lágrimas brotaron de los ojos de Emily mientras respiraba hondo. Este era el momento que había estado esperando. El momento en que podía perdonar a su madre y seguir adelante o aferrarse al resentimiento acumulado durante años. No sé qué decir, susurró Emily. Ha pasado tanto tiempo. Han pasado tantas cosas. Su madre asintió, con expresión de comprensión. Lo sé, pero he estado pensando mucho, Emily. Yo no quiero seguir cometiendo los mismos errores. Quiero volver a formar parte de tu vida si me aceptas. Las palabras que tanto anhelaba oír finalmente habían llegado, pero eran agridulces. A Emily le dolía el corazón al pensar en todo lo que habían perdido. Pero en ese momento, se dio cuenta de algo. Ya no necesitaba cargar con el peso del pasado. No tenía que guardárselo todo dentro. Podía perdonar y, al hacerlo, liberarse del dolor que había definido gran parte de su vida. Yo también quiero intentarlo, dijo Emily con voz temblorosa pero fuerte. No va a ser fácil, pero podemos empezar de nuevo. Su madre asintió, con lágrimas en los ojos.
Lo siento mucho por todo, Emily. Me equivoqué. Sé que no puedo deshacer el dolor, pero espero que podamos encontrar la manera de seguir adelante. En ese momento, Emily sintió una ligereza que no había experimentado antes. Durante mucho tiempo, había cargado con el peso del resentimiento, de no sentirse nunca lo suficientemente buena. Pero ahora, era libre. Ya no tenía que dejar que el pasado la definiera. Podía sanar. Podía perdonar. Y por fin podía estar completa. Con el paso de los días tras reconectar con su madre, Emily sintió que se transformaba. La relación no era perfecta, pero el esfuerzo por reconstruirla le trajo paz. Su trabajo en la empresa de Jonathan prosperó y asumió más responsabilidades, convirtiéndose poco a poco en la mujer que siempre deseó ser. Un día, Jonathan la tomó aparte con una gran noticia. Emily, queremos que dirijas un nuevo proyecto. Te has ganado esta oportunidad. El reconocimiento la llenó de orgullo. No se había dado cuenta de cuánto dudaba de su potencial hasta ese momento. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero no eran de tristeza. Eran de gratitud. Había llegado tan lejos. Ya no necesitaba la aprobación de nadie para sentirse digna. Esa noche, Emily recibió una llamada de su madre. Estoy orgullosa de ti, dijo su madre con la voz llena de sinceridad. Has llegado tan lejos y siento no haber estado ahí antes. Emily sonrió. Está bien, mamá. Me alegro de que estemos aquí ahora. Colgó, sintiendo una calidez que no había conocido en. En ese momento, Emily se dio cuenta de que era libre. Libre para construir el futuro que merecía, sin estar atada al pasado. Si te gustó esta historia, dale a me gusta, comenta y suscríbete para ver más historias conmovedoras. Gracias por formar parte de este viaje.